A la podrida oligarquía colombiana debió darle un yello luego de que Petro visitara el Amazonas y tratara con respeto a las comunidades indígenas. Sin esa actitud de conquistador español que tienen todos los presidentes marioneta de derecha, que solo ven al indígena como un adorno para la foto, la cual se toman con prisa y se largan mientras dan la orden de que sigan devastando despiadadamente la selva. ¿De cuándo acá un presidente baila y marcha con esa gente y le ordena a la fuerza pública dizque cuidar el Amazonas por considerarla un asunto de seguridad nacional y de seguridad humana? Ah, bueno, para que vayan viendo. Como los medios serviles andan evaluando a Petro en tan solo 8 días, uno pensaría que le darían la importancia que se merece al mensaje ambiental que Petro emitió desde el Amazonas para todo el mundo, teniendo en cuenta que a la humanidad se le acaba el tiempo. Pero no, la cloaca mediática que sostuvo criminales en el poder está que se muere por aquello de salvar la selva amazónica, porque se mete con los intereses de sus patrones oligarcas. Eso es lo que no les gusta. Por eso vamos a detenernos en los fragmentos más importantes del discurso de Petrovsky en el Amazonas. Lo primero que uno nota es que desde que le pasan el micrófono, el presidente inicia agradeciéndole a todas las personas comunes y corrientes. Le agradezco aquí a los curacas del resguardo indígena de Santa Sofía y El Progreso, vamos a ver si pronuncio bien, a la abuela María Nene Angarita, a la niña Valeria Fernández, al secretario general de la Asociación de Cabildos Daniel Bautista. Con nombres propios por posibilitar el encuentro, mencionando a niños y niñas, porque pretende un diálogo entre el gobierno y los sectores más excluidos históricamente desde la llegada de los españoles. Y es que como nación no se ha construido un pacto, lo que se ha construido es la exclusión social. En un lado, los que lo tienen todo, y en el otro, los que poco o nada tienen. Y me hizo acordar de lo que nos dijo la vicepresidenta Francia Márquez acá en Buenos Aires. Todos los políticos nos han hablado de la deuda histórica que tiene el gobierno con las negritudes, con los indígenas, con los campesinos, con los sectores sociales más excluidos. Todos nos lo han dicho. Pero entonces, ¿cuándo van a empezar a pagarla? Petrovsky habló de hacer ecoturismo protegiendo las culturas de las comunidades, pensando en primera medida en las 24 lenguas que contienen el saber ancestral de nuestro país. El turismo puede destruir la cultura. El turismo puede ser depredador con la naturaleza. Y entonces hay que saber organizarlo y construirlo. Y en esto las posibilidades del ecoturismo y de aprender del ecoturismo son fundamentales, porque lo primero que se tiene que proteger es la cultura de las comunidades. Ojo, porque es que ahí en esa parte de Leticia existen 24 lenguas indígenas y tan solo 5 profesores étnicos. Entonces es evidente que se necesita la presencia de profesores que enseñen en dichas lenguas para que no desaparezcan. Y aquí me acuerdo de una frase de Émile Cioran que dice que no habitamos una patria, sino que habitamos una lengua. Lo que quiere decir que en la lengua habita todo el saber cultural de las sociedades. Para ello, Petrovsky considera, con justa razón, que es preciso fortalecer la etnoeducación. Por otro lado, afirma que Leticia puede ser capital turística de Colombia y que Colombia puede ser potencia turística del mundo. Indudablemente el turismo es una de las posibilidades del Amazonas. Hay que fortalecerlo. Ese aeropuerto que está ahí es la gran ventaja. No hay uno cerca en ninguno de estos países. Luego el turismo internacional que quiera conocer el Amazonas o se va bien por el otro lado de Brasil o viene aquí. Pero solo si se logra la paz completa y si se promueve un turismo responsable, con un ecoturismo que no destruya,
Porque no hay que adaptarse al turista. El turista se adapta a la naturaleza. O sea, no hay que vender las prendas ni la comida que quiere el turista, sino las de la cultura. Y así el turista se adapta a la naturaleza. Lo que pasa es que el capitalismo tiende a uniformar todas las culturas. Parce, miren esto tan importante. Él dice que no va a permitir durante su gobierno que se siga destruyendo la selva porque ese sería el fin de la humanidad. A las fuerzas todas, tanto del ejército, de la fuerza aérea, de la armada, de la policía, yo les voy a dar una orden. Salvar la selva amazónica es un asunto de seguridad nacional y de seguridad humana. Entonces propuso pagarle a más de 100.000 familias amazónicas por ser protectoras de la selva, porque así no solo les asegura su mecanismo de subsistencia, sino que también nos protege la selva y protege, por supuesto, la cultura de las comunidades. Si a 100.000 familias se les paga mensualmente por el cuidado de la selva, por al menos 2 décadas, dejando que la selva renazca en esas hectáreas ya deforestadas, podríamos recuperar 21 millones de hectáreas. Para este propósito se busca que las multinacionales, las empresas con más renombre y poder en el mundo y los países más ricos del planeta se metan la mano al bolsillo y contribuyan, si es tan cierto que quieren salvar el planeta. Y esta parte parece sacada de un poema. No es bombardeando comunidades, es aliándose entre ejército y pueblo. Es que no es el campesino el que quema la selva, son esos capitales ilegales que le pagan al campesino para seguir amasando su riqueza, poniendo en riesgo la existencia de toda la humanidad en busca de sus propios intereses. Y por esto ordenó la captura de los grandes depredadores de la selva. Ojo, estoy hablando de humanos. Y apagar cualquier fuego que aparezca. Fuego que se prende, fuego que se apaga. Parce, si ven la diferencia entre un gobierno de derecha y un gobierno popular o progresista, como lo quieran llamar. Al otro lado, en Brasil, Bolsonaro se encargó de arrasar con la selva amazónica y acabar con un proceso de protección que había constituido el gobierno de Lula, el gobierno de Dilma. Por eso es tan importante saber votar, parce, pensando en nuestro futuro y en la salvación de la especie. También habló de las necesidades de hacer un centro latinoamericano de investigación indígena, porque es que Petrovsky se la sabe, parce, vea. A la selva amazónica llegan un montón de científicos que le hacen firmar a los indígenas cualquier documento con el propósito de ayudarlos, y lo que resultan haciendo es algo que se llama piratería biológica. Patentan el saber ancestral en pro del lucro personal, en pro del lucro de esas multinacionales. Y finalmente a las comunidades se les roban el saber y no les dan ningún tipo de remuneración. Y de ahí se pregunta a la gente por qué a veces las comunidades son tan herméticas. Porque es que durante toda la historia han llegado personajes a llevársele todo lo que saben, a saquearlos. Eso también es saqueo. No solo los recursos, sino el capital intelectual. De Petro pueden decir lo que se les dé la gana a los medios de comunicación, pero su discurso y su actuar no tiene precedentes. Es que estábamos acostumbrados a la pantomima presidencial y a ver remedios de mandatario aguantándose el asquito de juntarse con el pueblo. Por eso es que en este canal, esta comunidad, deseamos que las acciones empiecen pronto, porque nos merecemos otro destino como nación, de tal modo de que Colombia ocupe el lugar que le pertenece en el mundo. Yo me acuerdo cuando hice esta caricatura, muy fastidiado, parce, por el viaje que había hecho el gordinflón Duque al Amazonas, en donde se sentó en una silla arriba y abajo hizo poner como floreros a 4 indígenas. Y a mí me dolió mucho, parce, porque eso es perpetuar la colonización, es perpetuar ese pensamiento de mierda que nos trajo la corona española.
Por eso lo dibujé de esta manera. Ahí no está solamente Duque, ahí está representada toda esa rapiña que nos ha gobernado durante 200 años. Es una caricatura que me gustó bastante, porque no podemos seguir pensando de esa manera. Y una de las maneras de avanzar como nación es la descolonización intelectual. Hay que sacarnos esto de acá, parce. Nosotros pertenecemos a este territorio. Ubicarnos en este lugar del planeta y saber que nuestros hermanos y hermanas indígenas son los protectores por excelencia de la naturaleza, parce. Y los están persiguiendo, los están extinguiendo, los están cada vez corriendo más para allá para sembrar en el Amazonas monocultivo y para extender la ganadería y por supuesto el capitalismo. Bueno, parceros y parceras, hemos llegado al final de un video más de Dibujante Caminante. Ayúdenme a que esta comunidad crezca, a que los videos se difundan, a que la gente se suscriba a nuestro canal. No les cuesta nada y a mí me cae muy bien. Parce, y sigan compartiendo mis caricaturas, nos pillamos en las redes. Y ojo, déjenme los comentarios porque los estaré leyendo. Y aguante la resistencia en Colombia. Chao, chao. Dibujante, caminante, dibujante, caminante.